Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Estamos ya en los últimos 3 meses de este año de 2004 y pensábamos que últimos 3 meses del 2004 y debe ser el 5.º año que estamos aquí haciendo La Ciudad de Todos, este programa de la Fundación Ciudad. Uno de los temas más reiterados en este programa, y de ahí mi alusión al fin de año que ya se nos acerca, es el tema de la reforma política. Ustedes se dan cuenta que hace 5 años que venimos hablando aquí en este mismo lugar exactamente de lo mismo. Han caído gobiernos, ha habido elecciones, ha habido crisis, devaluaciones, cacerolazos. Ha pasado casi de todo en este país y lo único que no pasó es la reforma política. Salieron leyes que repartieron cargos, salieron leyes que dieron excepciones, salieron leyes que perdonaron deudas, salieron leyes que beneficiaron a bancos, salió la norma que usted quiera, salió en estos casi 5 años que por lo menos que tiene este programa, que estamos nosotros aquí, ¿no? Y lo que nunca salió fue, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, una ley que tenga que ver con que usted puede elegir mejor a la gente que lo representa en los distintos lugares de poder, en las legislaturas, en la Cámara de Diputados, en el Senado. No ha pasado absolutamente nada. Todo el reclamo de hace unos años atrás de que se vayan todos, obviamente con sus límites y sus matices, se diluyó en una permanencia de todos, con otro discurso, con otro modo de plantarse ante la sociedad, pero en definitiva los nombres que usted ve son los mismos nombres que hay siempre, salvo alguna pequeña excepción y salvo alguna desaparición que por lo general es por muerte natural, porque por temas naturales, mejor dicho, por causa natural, porque si no, la gente sigue estando en el mismo lugar. Vamos a seguir probablemente en lo que queda este año y el año que viene hablando de este tema de la reforma política. Creemos que la ciudad tiene que dar el ejemplo. Es cierto que es difícil hacer una reforma política a nivel nacional. El propio presidente Kirchner lo ha intentado y el Congreso lo ha frenado en seco, pero en la ciudad de Buenos Aires quizás fuera más fácil. Quizás la ciudad pudiera dar el ejemplo en esa materia y de ahí trasladarse al resto del país. Para nosotros, que creemos que la reforma política es importante, que creemos que si usted puede elegir mejores gobernantes, probablemente tenga mejores leyes y se pueda construir una mejor sociedad, para nosotros que creemos que el voto es importante y sus derechos como ciudadanos son absolutamente importantes, esto de reforma política ya no es solamente un buen eslogan. Esto de reforma política ya es un deber ineludible que tiene esta sociedad, una deuda que tiene esta sociedad consigo mismo para mejorar la calidad de la representación y mejorar los gobiernos. El día que podamos elegir mejor, probablemente tendremos mejores gobiernos y tendremos una sociedad más justa y absolutamente más honesta. Esto es La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Bien, y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. Uno de los temas importantes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es el destino de la
ex cárcel de Casedos, lugar donde iba a parar, que servía de centro de detención, mejor dicho, del sistema penitenciario federal, un lugar unido al sistema penitenciario federal, que junto con la cárcel de Devoto eran como los dos lugares emblemáticos de detención en la ciudad de Buenos Aires. La cárcel de Caseros fue desactivada como establecimiento carcelario. Se han visto imágenes muy elocuentes de lo que era su interior una vez desafectada. ¿Cómo puedo explicarlo? Por lo menos las imágenes que yo vi eran, no quiero decir un canto, pero eran digamos, un alegato terrible de la indignidad humana. Uno no se podía imaginar cómo gente podía vivir en esas condiciones, por más delitos que hubiera cometido o por más deudas que tuviera con la sociedad. Uno decía, eso era morir en vida, probablemente. Bueno, ese edificio fue desactivado y se abrió el debate del destino de ese predio. El gobierno nacional acordó con el gobierno de la ciudad la demolición de ese edificio, pero bueno, no es una cosa sencilla hacer esa operación técnica en un edificio inmenso y que tiene algunos problemas importantes, incluso por la propia naturaleza de cómo está construido. No es una casita de paja, digamos, es difícil de desarmar. Y eso ha traído temas importantes, ha traído revuelo del vecindario, por eso nos acompañan la señora Patricia Flores, gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos, y la arquitecta Cristina Canepa, del Foro de la Memoria Parque Patricios, gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. Gracias a ustedes. El proceso de demolición o de implosión tiene problemas. Tiene problemas. Tiene problemas. Patricia, comenzá. Bueno, primero quiero aclarar que este es un proceso de demolición con explosivos, no de implosión, y esto aclarado por los mismos expertos del ejército, expertos que están haciendo este proyecto. Bueno, nosotras, Cristina y dos vecinas más y yo, estamos trabajando desde hace bastante tiempo con un grupo de vecinos del barrio que cada vez por suerte es mayor, y hemos presentado un recurso de amparo ante la justicia cuestionando básicamente los dos aspectos de este proyecto, el formal y el de fondo. El formal porque no se cumplió con la ley de impacto ambiental y el de fondo porque cuestionamos los estudios que se hicieron. Bien, el tema central de todo esto es que la demolición, en los términos en que se planteó, en forma de implosión, en los términos planteados, ¿no?, es susceptible de causar problemas de salud en el entorno de la cárcel, en los hospitales, a la gente así, digamos, internada, a los vecinos. Ese es el problema central, me pareció ver a mí la documentación. Así es. Bueno, concretamente hay varios temas que tienen que ver con esto. En principio, nosotros no tenemos todos los elementos técnicos que determinen que se haya hecho un estudio totalmente acabado de las condiciones del suelo y cómo se podrían transmitir las vibraciones producidas por 160.000 toneladas cayendo. Es decir, para que tengan una idea, el edificio de la cárcel son 2 alas en forma de H, tienen 84 metros de altura, tiene 100 metros de largo cada ala y está casi enteramente construida en hormigón armado. Por lo tanto, por eso es tan maciza, ¿no es cierto?, para tenerlo en términos normales. El impacto de caer algo sobre el suelo produciría una vibración semejante a un pequeño movimiento sísmico. Nosotros tenemos estudios hechos por geólogos de la Universidad de Buenos Aires y refrendados por su centro, el que los nuclea, donde se dice que no se han hecho todos los estudios de suelos convenientes para determinar, por ejemplo, la incidencia de esa vibración en los suelos circundantes. Entonces, eso puede afectar. Primero, producir movimiento en las construcciones, algunas son antiguas, otras más modernas. En el caso de los hospitales, porque el Garrahan está a 50 metros por medio, es decir, la calle y ya comienza el Hospital Garrahan en una de las esquinas, después está el Hospital Udaondo, más lejos está el Hospital Muñiz. Los aparatos electrónicos a los cuales están conectados generalmente los pacientes
sea electrocardiógrafos, cualquier tipo de aparato electrónico, son muy sensibles y pueden captar esa interferencia producida por una vibración. Se pueden llegar a descalibrar. Entonces, lamentablemente eso podría producir algún tipo de efecto. Hay un tema con el polvillo, ¿no? Y la otra cosa es el polvo. En general, en todas las construcciones, para que seamos claros, los elementos de construcción a base de carbonatos de calcio, es decir, llámese cal, yeso, el mismo hormigón, que es el cemento es la parte constitutiva del hormigón y tiene carbonato de calcio, tienen en su interior o permiten el desarrollo de lo que se llama aspergirius, que es un hongo que se va desarrollando. Es más, yo creo que la mitad de los vecinos son capaces de verlo en algún baño, en alguna pared, cuando se forma una colonia de hongos. Uno dice, uy, bueno, falta ventilación. Esa es la exteriorización del aspergirius, pero el hongo se desarrolla internamente por falta de aire. Y los elementos a base de carbonatos de calcio lo contienen. Al hacerse una demolición en forma, digamos, muy violenta, como es esta, es decir, caer y ir mucho polvo al aire, se liberaría parte del aspergirius y da la casualidad que a la gente que es sensible, digamos que es alérgica, o a los que están inmunodeprimidos los ataca. Es decir, uno puede tener un proceso alérgico con el polvo, pero un chico o un paciente internado inmunodeprimido puede llegar a tener un problema grave. Bien. El punto de discusión entonces es que es más ambientalmente sustentable demolerla que explotarla. Sí, hay formas de demolerla. Hay otras formas, claro, de demolición. Y nosotros insistimos tanto en este punto que explicaba recién Cristina, porque el núcleo de hospitales circundantes a la cárcel es muy importante, no solo en número, sino en calidad. El Hospital Garrahan es el único hospital de niños de alta complejidad que hay en el país. El Hospital Muñiz es el hospital de referencia en enfermedades infectocontagiosas en el país. El de gastroenterología, lo mismo. Entonces, el Cenareso también, que es de internación de pacientes con adicciones. Bueno, entonces, en la mayoría de esos hospitales, en realidad en todos, el 90% de los pacientes son inmunodeprimidos. El aspergillus para los inmunodeprimidos es mortal. Bien. ¿Qué calificación tuvo en términos de la ley de impacto ambiental este proyecto? ¿Fue calificado? De relevante impacto ambiental. Relevante impacto ambiental. De Entonces, relevante. tiene que haber una audiencia pública dando vueltas por algún lado, tiene que haber una convocatoria de audiencia pública. No se hizo, no existe. Hubo una sola audiencia pública de la cual participamos muchos vecinos, que fue una sola hecha en el año 2001, para discutir la rezonificación del predio, nada más. Eso es el uso posterior del terreno. Claro, pero terminamos hablando de la implosión. Es decir, en ese momento inclusive el ejército argentino tenía un proyecto que nos mostró con su computadora de caída por efecto dominó, cosa totalmente imposible de efectuar en este caso. Bueno, yo no entiendo, ¿por qué si tiene calificación de relevante impacto, el Ejecutivo no convocó a la audiencia pública, que la ley dice que va acompañando a esa calificación? Lo que pasa es que en este momento es como que ellos dijeron que el proceso de traslado de los establecimientos carcelarios comenzó antes de la vigencia de la Constitución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y antes de la vigencia de la Ley de Impacto Ambiental. Eso es lo que se está esgrimiendo a nivel jurídico, digamos. Este es un caso para mi amigo Nápoli, de la FARN y del equipo de control ciudadano. Y algo así. Claro, ¿no? Podríamos exigirles que es una audiencia pública. Es una audiencia pública, no le puede hacer daño al proceso, al contrario, probablemente lo ayude. Es que justamente la audiencia que hemos tenido para la rezonificación, que es también otro tema, porque acá no solamente es un problema de impacto ambiental, sino un cúmulo de trámites administrativos, algunos fraudulentos inclusive, y donde vamos a ser claros, un terreno libre, que era propiedad del Gobierno de la Nación, pasó por convenio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después se tiene que restituir a la ONAVE. Y el ONAVE, en todo caso, lo venderá o lo parcelará para poder realizar edificios de propiedad horizontal. Un terreno muy valioso, quiere decir usted. Son terrenos muy valiosos. Sí. Pero volviendo y al además, tema, y además que
también, en última instancia, para la segunda etapa, o sea, después de la demolición, cabe preguntarse por qué el gobierno de la ciudad, o sea, nosotros en realidad, los vecinos de la ciudad, tenemos que pagar por una demolición, por un predio que no vamos a poder utilizar, porque ya en el convenio que se hizo con el ONAVE está determinada la licitación privada. Absolutamente incomprensible. Mientras tanto, una jueza, tengo entendido, les dio una medida cautelar y dictaminó que las cosas se queden como están. La Cámara confirmó ese pronunciamiento. Así es. Hasta que se resuelva el amparo que se ha presentado. Exactamente. Entonces, ahora está en manos de la justicia. Sí, pero la actividad, el preparativo sigue, es decir, nosotros se ha realizado una visita con fotografías y la presencia de un escribano, constatando que el trabajo sigue realizándose. Es decir, yo particularmente pienso que la implosión va a ser efectiva, es decir, yo no creo que el ejército no lo haga bien. A mí lo que me pone los pelos de punta, como a muchos vecinos, son las condiciones de seguridad sobre personas y bienes. Bien. Entonces, para eso pienso que sería una buena cosa que haya una audiencia pública previa, que todo esto se discuta públicamente y que las conclusiones de esa audiencia, junto con la resolución judicial definitiva, le ponga solución a este asunto, porque si no, esto va a quedar así en una nebulosa. Sí, no solamente el tema de la audiencia pública que falta, sino que en realidad se cumpla con la ley de impacto ambiental significa que se dé intervención a la Universidad de Buenos Aires, cosa que no se ha hecho. La Universidad de Buenos Aires, con la constitución de la ciudad, es consultora preferencial del gobierno de la ciudad en estas obras. No se ha dado intervención ni a la universidad, ni al CONICET, ni a ningún organismo público de investigación. Y por otro lado, si bien está en manos de la justicia, lo que nosotras estamos haciendo, nosotros en realidad, es intentando informar a los vecinos y a los usuarios de los hospitales públicos cuáles son los riesgos y convocándolos a participar de esto. Si quieren participar, se comunican por mail. Por mail o por un celular que está anotado allí. parquepatricios2004@yahoo.com.ar. Lo repito, parquepatricios2004@yahoo.com.ar. Se comunican con Cristina o con Patricia y bueno, sábado se suman. El sábado 9 del 10 hay una actividad. Un abrazo, sí. Dilo tú. Sí, no, el sábado 9 del 10 a las 16 horas nos vamos a reunir en Pichincha y 15 de noviembre, vecinos del barrio, usuarios de los hospitales públicos, trabajadores de los hospitales, médicos que se han acercado para intentar hacer un abrazo simbólico entre el hospital y la cárcel. Bien, una unión entre el hospital y la cárcel. Gracias, Cristina. Gracias, Patricia. Téngannos informados de este tema. Y quienes quieran participar, aparte de ir el sábado 9 de octubre a las 4 de la tarde a Pichincha y 15 de noviembre, pueden enviar un mail a parquepatricios2004@yahoo.com.ar. En el próximo bloque, uno de los temas de esos que no tienen solución en la ciudad, el ruido, los ruidos molestos. Yo vivo en una ciudad donde la gente La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En este bloque, bueno, vamos a seguir hablando del tema de ruidos molestos, un tema que no se soluciona en la ciudad, y nos acompaña el doctor Andrés Napoli del programa Control Ciudadano de la FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias. Ustedes han tenido algunos casos vinculados con ruidos, el subte, la autopista. Sí, ruidos molestos en el vecindario. Te podría decir que sorpresivamente para nosotros
la problemática del ruido en términos cuantitativos, diría yo que es la afectación de mayor caudal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hace ruido el ruido? Sí, yo creo que nosotros más de las cerca de 1000 denuncias que hemos tenido de vecinos en la ciudad de Buenos Aires, el 70% son por ruidos. Bien. Es decir, está hablándote de la magnitud del problema, ¿no? Dame una línea de lo que es el programa Control Ciudadano de la FARN. Nuestro programa es un servicio jurídico de interés público, entonces para causas que involucran a un cúmulo de personas importantes sobre temas ambientales prioritarios y que además representen situaciones que brinden ejemplo para que la ciudadanía después pueda tomar las herramientas que la Constitución le provee para defenderse de las molestias, como el ruido, por ejemplo, y otras cantidad de afectaciones urbanas y ambientales que existen no solo en la ciudad, sino en el país. El mail es controlciudadano@farn.org.ar. Exacto. Que vamos a pedir si nos lo ponen en pantalla. controlciudadano@farn.org.ar. Yo me acuerdo del caso del Barragán, Sí. el señor que le pasa la autopista por el living de su casa. O sea, que siempre le pasó la autopista por el living de su casa, pero que en los 90 el problema se le incrementó en términos exponenciales, porque el parque automotor creció, porque la autopista se conectó, porque la gente se mudó a vivir al Gran Buenos Aires, entonces inició un reclamo y obtuvo ya 2 sentencias favorables y una tercera recientemente arribada, que es un rechazo de recurso de inconstitucionalidad presentado por AUSA. Es decir, que el caso sigue su ritmo, digamos. Porque Pero, AUSA no quiere poner las pantallas reductoras de ruido. en realidad no estamos hablando de poner algo, y ningún elemento en particular. Estamos hablando de hacer primero, lo que no existe, un estudio de evaluación de impacto sobre la autopista y adecuar la autopista a permitir condiciones de vida digna para los vecinos que viven en sus proximidades. Eso es lo que estamos reclamando hoy. Y por supuesto, el señor Barragán y todos los vecinos que viven en las proximidades, el cese de las molestias, porque tienen ruido dentro de sus casas que le producen realmente un deterioro muy importante a su calidad de vida. El otro tema del ruido que recuerdo es el tema del subte. El tema del ruido en el subte, paradójico tema. Nosotros iniciamos una acción en el año 2000 por el ruido que existe en las líneas B y las líneas C, y lleva 3 años de discusión del tema de la competencia. En este momento está en la Corte y ya Metrovías ha empezado a solucionar el tema con la colocación de paneles acústicos. Es decir, que esta acción permitió acelerar esta solución, ¿no? Bien, ahí estaba viendo el mail, controlciudadano@farn.org.ar. Exactamente. Exactamente. Bien. Tenemos un tape que lo hemos mostrado muchas veces aquí, pero no por todas las veces que lo mostramos deja de ser interesante. Un insert de un programa que hicimos en este mismo estudio, programa de la Ciudad de Todos, donde estaba el doctor Santos Tieso, que nos hablaba de los efectos del ruido. Cómo el ruido devasta al ser humano. Vamos a verlo, el doctor Tieso. También van a ver al conductor del programa, que es un señor muy simpático, que ahora es muy distinto. Pero bueno, ahí va. Uno tiene que tomar conciencia en nuestros días que el ruido es la basura invisible de nuestra ciudad, pero por invisible no menos peligrosa. ¿Y por qué decimos esto? Porque está absolutamente comprobado de que el exceso de ruido es nocivo para la salud. ¿Cuáles son los efectos que produce el ruido? Y vamos a referirnos específicamente al oído. ¿De qué manera altera nuestro organismo? El exceso de ruido fundamentalmente ataca a las células que traducen el sonido en impulso bioeléctrico para que lo podamos escuchar con nuestro cerebro, ¿correcto? Entonces, esas células que están en la cóclea, que están en el oído, una vez que se destruyen, no se recuperan más. No existe medicina para esto. Doctor, y desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa con un ciudadano? Desde el punto de vista psicológico es absolutamente pernicioso. ¿Por qué? Porque no es solamente un trastorno que a nosotros nos va a traer un trastorno en que vamos a escuchar menos. Esa es una parte del problema. El ruido destruye de tal manera el oído
que no solamente nos hace perder intensidad en lo que escuchamos, sino que altera la calidad de lo que escuchamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, aquellos que sufren lesiones por ruido, para decirlo, para que se entienda, escuchan como una radio que no se puede sintonizar, escuchan distorsionado. Es decir, no, lo que afecta fundamentalmente es la comprensión del lenguaje. No solamente eso, sino que además de eso, el ruido exterior en forma intensa, o sea, y a lo largo del tiempo sobre nuestro organismo, enciende nuestros ruidos interiores, o sea, y ese no se puede apagar. A eso los médicos lo llamamos acúfeno, es decir, que una vez que se ha lesionado el oído, nosotros comenzamos a escuchar ruidos que no existen. Escuchamos mal, entendemos mal, escuchamos cosas que no existen. Nosotros en nuestro último foro sobre aire y ruido tuvimos, no sé si te acordás, Javier, una paciente que estaba internada por trastornos psicológicos por temas de ruido en la ciudad de Buenos Aires. Pidió permiso para salir de su internación y para participar del foro con nosotros. Así que pero no. Hasta esos puntos algunos llegan. No es extraño. Esto realmente así. Está absolutamente comprobado. Incide sobre las conductas, ¿no? Pero ¿qué le parece? Si usted no puede... ¿Por qué sobre las conductas agresivas? Usted no puede, no puede compartir de alguna manera el ver, qué sé yo, un programa de televisión o escuchar la radio con la gente que tiene al lado. ¿Por qué? Porque el que escucha bien no tiene por qué ensordecerse con el volumen al cual uno está escuchando. Pero por otra parte, y esto es tremenda, a mí me parece tremendamente importante decirlo, es que reduce lo que nosotros llamamos el rango dinámico auditivo. ¿Eso qué significa? Que los sonidos que son de baja intensidad los dejamos de escuchar. Es decir, nos vamos a empezar a perder escuchar el canto de los pájaros, todas esas cosas maravillosas que mientras las tenemos no nos damos cuenta que las tenemos. Pero además de eso, una vez que se aumenta la intensidad, nos duele, nos molesta. Entonces, el que tenemos al lado no nos puede hablar porque si habla bajo no lo entiendo y si habla alto me molesta. Entonces no quiero tener a nadie al lado. El individuo que comienza a tener estos males por el ruido termina aislándose. Estos problemas de salud son cuantificables desde el punto de vista de la invalidez. O sea, ¿existe un inválido auditivo? Pero sí. La discapacidad auditiva como consecuencia, o sea, existen dos tipos de lesiones del oído. La lesión a las cuales nos estamos refiriendo todos aquí es la exposición durante mucho tiempo a niveles de ruido nocivo. Ese es la lesión, eso es lo que produce la lesión a lo largo del tiempo, pero existe el otro. Se puede cuantificar. Si un señor le hace mucho ruido a otro y lo perjudica en su sistema auditivo, es cuantificable, es medible, científicamente comprobable y es demandable. Pero perfectamente comprobable como una industria ruidosa para sus obreros, ¿no? Bien, eso decía el doctor Santos Tieso hace unos 2 o 3 años aquí en este mismo lugar de filmación, aquí en Dimar, en la ciudad de todos, y nos hablaba sobre los efectos nocivos del ruido excesivo sobre el ser humano. Cuando el señor Barragán, el señor de la autopista, dijo, bueno, el ruido a mí me molesta, me hace mal, o sea, afecta mi calidad de vida. ¿Qué le contestó el gobierno? Dice, el único problema que usted tiene es que tiene que hablar fuerte en su casa. ¿Cuál es el problema que tiene? Y fue tan cierto eso que cuando hicimos la audiencia de la apertura a prueba del expediente, del caso, nosotros nos fuimos con la mayor cantidad de vecinos que encontramos, unos casi 120 vecinos, a la audiencia, y era notable que todo el mundo le decía al juez, ¿puede hablar más fuerte? ¿Puede hablar más fuerte? Nadie escuchaba.
y no era, digamos, no hablaba en voz baja el juez realmente. Esto es muy, muy cierto. Mientras esta información, como la que nos decía el doctor Santos Tieso, es pública, es disponible y tiene basamento científico, nuestros diputados dieron la nota con el tema del código de contravencional, ¿no? Porque es cierto, hacer ruidos molestos es una contravención, se mantiene la contravención que tenía el viejo código, lo que va a ser el viejo código, pero bueno, como había un diputado músico, logró hacer una excepción. Y la excepción nos dice que, hacer ruidos molestos es una contravención, salvo que sea para ensayar en su casa y poniendo amortiguadores acústicos si son necesarios. O sea, el código dice que vos podés ensayar en tu casa, aún en horarios de descanso del vecino, si tiene fines artísticos, digamos, ¿no? Sí, tiene buena intención. Claro, exactamente. Sí, digamos, yo creo que esta reforma que ha hecho el código en términos de la contravención de ruidos molestos, lo que ha hecho es ponerle un certificado de defunción a la situación del control del ruido en la ciudad, no hay ninguna duda. Es más, yo creo que la figura de la contravención a la cuestión del ruido es absolutamente inoponible, como decimos los abogados, porque en definitiva el vecino que tiene una molestia de ruido no quiere que le pongan una multa al que hace ruido, quiere que no haga más ruido. Exactamente. Y en verdad, todos los casos que tratan sobre ruidos terminan en multas eventualmente, pero nunca en clausura del local que los produce o de quien está produciendo el ruido. Es decir que yo diría que no es tan grave en términos de practicidad, porque acá lo importante es que no hay una política de control de ruido y mucho menos no hay una política de cumplimiento de ninguna norma vigente, ya que no hay inspectores ni cuerpo de inspección que lleve adelante la aplicación de la norma. Es decir que esta reforma te diría que ha terminado de ponerle un certificado de defunción. Me parece, Andrés, que ahí te estás equivocando. Hay inspectores. Hay 6. Hay 6 para toda la ciudad. Bien. Entonces imagínate que tienen sus turnos, son rotativos, ¿no? Sí. Yo no sé si sigue pasando ahora, pero cuando yo estaba en la municipalidad hace muchos años, se hacían operativos de ruido, ¿no? Había denuncias de vecinos, del consejo vecinal en el cual yo estaba, y lo que uno tenía que hacer era citar a los inspectores en un bar a 20 cuadras del lugar donde se iba a hacer la comprobación. Pues si vos le decías, hoy a la noche el operativo es en el boliche X, o en la casa del fulano que está enfrente del boliche X, era típico que llegabas, hacían la medición y el lugar que hacía ruido había dejado de hacer ruido. Le avisaban al lugar para que bajara la música. A mí me ha pasado un hecho mucho más anecdótico, si se quiere, porque nosotros logramos secuestrar equipos de música en un boliche de Palermo Hollywood, que después, por supuesto, sustituyeron por otros, pero un día fuimos a hacer una inspección de ruido y notamos que el vecino que había hecho la denuncia de ruido no había nadie dentro del local. Entonces entramos al local y no había nadie, efectivamente, pero subimos al primer piso y estaban todos los clientes agachados abajo de las butacas esperando que se fuera el inspector. Es decir, que es una situación realmente que no tiene una manera de controlarse de conformidad a las normas que se encuentran en vigencia. Por eso, la reflexión final es que este tipo de afectaciones modernas, colectivas, necesitan instrumentos modernos y colectivos y que realmente cumplan con la finalidad de la no afectación. Porque si no vamos a seguir rigiendo por las normas del Código Contravencional o la del Código de Vélez Sarsfield, realmente esta ciudad no tiene ningún destino en esos términos. Mientras tanto, bueno, siempre está la opción judicial, que es el último recurso del ciudadano común. Sí, que en términos de ruido es bastante más dificultosa, porque como te decía, siempre todo en causa por el lado de la contravención. Y en definitiva lo que estamos haciendo acá es teniendo una alteración a un derecho constitucionalmente protegido, que necesita otros remedios judiciales. Y entonces, ¿cómo se suple esto? Se suple con visiones de alguna forma alternativas o progresistas que tienen determinados jueces que están dispuestos a tratar de brindar las soluciones que el Estado no brinda. Exactamente. controlciudadano@puntofarm.org. ¿Te quedás para el próximo bloque que vamos a hablar de la convocatoria de Aeroparque? Bueno. Dale. En el próximo bloque vamos a hablar de la convocatoria que organizamos APEBU, Fundación Ciudad y FARM con respecto al proyecto de ampliación de las cabeceras del Aeroparque, el corrimiento de las vías del ferrocarril Belgrano y la nueva autopista costera. Ese proyecto que anunció el presidente de la Nación junto con el jefe de gobierno y que dicen tendría principios de ejecución a fines de este año. La Fundación y las otras organizaciones hemos organizado una convocatoria pública y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Yo vivo en una ciudad. La
Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. Ustedes saben que hay un proyecto, hubo muchos proyectos en realidad, que tienen que ver con el emplazamiento del aeroparque metropolitano. Básicamente, hace casi un decenio, el sistema de aeropuertos, el sistema aeroportuario nacional se concesionó, lo obtuvo una empresa, Aeropuertos 2000, y dentro del paquete de aeroparques o aeropuertos está obviamente el Jorge Newbery, el de aquí de la ciudad de Buenos Aires, pasó a manos de esta empresa, Aeropuertos 2000, y el contrato de concesión decía que en el 2005 iba a trasladar sus operaciones al de Ezeiza, al aeropuerto de Ezeiza. En el camino hubo 2 audiencias públicas, hubo un proyecto de ampliación en el lugar, hubo un proyecto de hacer lo que se llamó la panza, hacer un relleno en el Río de la Plata con otra pista, ¿no? Eso fue un convenio firmado durante el gobierno del presidente de la Rúa con el actual jefe de gobierno Ibarra. Y ahora hay una tercera variante de todo este proceso del aeroparque Jorge Newbery que tiene que ver con el convenio que han firmado en agosto el presidente de la Nación, el actual presidente de la Nación, con el jefe de gobierno Aníbal Ibarra, que dice que se van a realizar obras en el sector, que tienen que ver con agrandar la pista, reformular la traza de la autopista costera y correr las vías del ferrocarril para tener un carril más en la Lugones. Es el último proyecto, lo han firmado el presidente y el jefe de gobierno y un grupo de organizaciones, APEBU, la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, la FARM, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Ciudad, estamos organizando una convocatoria para que usted conozca en un ámbito de exposición de ideas este proyecto y también pueda opinar. Y ese es el tema del bloque que nos ocupa en este momento. Gracias, Andrés, por quedarte. Se han sumado Osvaldo Guerrica Echeverría. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. En tu doble condición de representante de APEBU y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo. Gracias. Y se ha sumado a la mesa también nuestro estimadísimo amigo Rivers. Muchas gracias por la invitación. El placer es suyo. No lo dudo. No lo dudo. Bien, estamos en convocatoria pública. Así es, tratando de suplir lo que no está pasando de manos del Estado hasta el momento, es decir, tratando de abrir un espacio, tratando de que los hechos no se consumen antes de que puedan discutirse todas las alternativas y todas las variantes, y por eso nos hemos juntado, un grupo de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, para llamar a todo aquel que esté interesado en opinar sobre la suerte y el destino no solo de su aeropuerto, sino de la Costanera Norte y de un gran espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos acompañen y para que digan lo que tienen que decir en esa oportunidad. Exactamente, por eso elegimos el método de la convocatoria pública, una convocatoria que es abierta, fundamentalmente a instituciones, aunque también pueden participar como asistentes ciudadanos e individuales. Y efectivamente vamos a tratar este tema de Costanera Norte Aeroparque, que es uno de los temas que más le preocupa a Osvaldo desde que lo conozco. Sí, es uno de los temas. Te diría, si hay 10 temas en Buenos Aires, uno es el aeroparque. Porque ha vivido un proceso de transformación este lugar. Esta es una superficie de más de 200 hectáreas que originalmente fue concebido como parque público. Es decir, llegó a ser el Parque de la Raza, un parque ribereño complementario al Parque 3 de Febrero. Y hasta supo ser la primer reserva ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, cuando todavía no se había rellenado todo el terreno y solamente estaba construido el borde, que era la Costanera, la avenida Costanera, o sea, primero se hizo el terraplén. Ahí estamos filmando, mostrando desde la Costanera, ¿ves? Claro, bueno. Hacia donde estás contando vos. Cuando se empezó a rellenar esto en la década del 20, lo primero que se hizo, como es habitual en todo tipo de relleno, se rellena el borde. Se hace un terraplén que corta el ingreso de agua y sobre ese terraplén
se construyó la hoy costanera Rafael Obligado. Bueno, y en el interior, o sea, entre lo que era antiguamente el límite de la ciudad, que era el ferrocarril, el terraplén del ferrocarril, que era el Central Córdoba, después fue el Belgrano, se hizo una gigantesca laguna que se cortó en dos con otro terraplén prolongando la avenida Dorrego, y uno de los sectores quedó convertido, de hecho, durante la intendencia del intendente Pueyrredón, en la primera reserva ecológica de la ciudad, a pedido de la entonces Sociedad Ornitológica del Plata. Bueno, este gigantesco relleno, primero Parque de la Raza... Mientras vos hablás, estamos viendo el aeroparque a la altura del restaurante Clo-Clo, sí. ¿no? Y vamos a verlo, creo que vamos a ver una repetición de esto, que es uno de los tramos que se amplía. Se amplía, esa reja se corre para el norte. Exactamente. ¿No? Bueno, digamos, de un primer aeropuerto chiquito que ocupaba la mitad de la superficie actual, bueno, entonces se transformó en el gigantesco aeropuerto que es hoy. Se amplió en la década del 60 con creando una extraña curva a la avenida Sarmiento, o sea, hace que Sarmiento dé una curva antes de llegar a la costanera, porque esa fue una forma de ampliarlo y teniendo siempre como límite la avenida Sarmiento. Bueno, después hubo otros proyectos, como el que estabas contando recién. El de la panza. En el 2000 se lo quiso ampliar con una gigantesca panza, un nuevo relleno, que era una locura total. Y ahora está esta nueva versión, que es prolongar las pistas hacia el norte y hacia el sur, prolongar las zonas de seguridad, todo tomando tierras que son del dominio público de la ciudad en un caso y del Estado Nacional en otro, pero en un proceso totalmente anómalo. Ahí vemos hacia allí se estiraría. Exactamente, y vemos cómo baja un avión en línea recta a la pista. Esos son terrenos de la ciudad, ¿no? No, la cabecera norte son del Estado Nacional. O sea, Clo-Clo está sobre tierras que son del dominio público del Estado Nacional. ONAVE. Yo no sé si el ONAVE le corresponde. En realidad le corresponde al Congreso de la Nación. Claro. Acá hay una clara incumbencia del Congreso de la Nación en cuanto a la definición del uso sobre las tierras que son de nación, precisamente, y de la legislatura de la ciudad en las tierras que son del dominio público de la ciudad, que son los de la cabecera sur. Que vamos a ver en un rato. Bueno, lo que vas a decir me llama a pensar, ¿no? ¿Qué se ha hecho de los diputados nacionales por la ciudad? ¿Alguien se acuerda de quiénes son los diputados nacionales por esta ciudad? Los señores que tienen que defender en el Congreso Nacional los intereses de nuestra ciudad. Recuerdo algunas, pero lo que no recuerdo es lo que hayan hecho por la ciudad. Claro, no tenemos que dedicarnos, Rivers, a ese tema en el próximo programa. No, acá, digo, en el Congreso Nacional no ha tenido ninguna repercusión. Zamora es diputado por la ciudad. Sí, señor. Eso. Ahora que no. Decía que en el Congreso Nacional esto no ha tenido no están enterados, digamos. En la legislatura de la ciudad se está promoviendo hay un proyecto de resolución en marcha que se trataría el jueves 14, por lo cual 10 diputados en principio, 12 se sumaron más de diversos bloques, adhieren a un proyecto de resolución por lo cual la legislatura va a llamar a una audiencia pública para tratar este tema. Bien, ahí estamos viendo la cabecera sur, digamos, en fase de despegue, ¿no? Claro, por el otro lado aterriza. Claro, ahí se va el avión, ¿no? El tema de los diputados nacionales tiene que ver también con la falta de identidad que tiene el porteño respecto de sus cosas, ¿no? Es decir, el diputado nacional es muy diputado nacional, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, es para la nación, ¿no? Se ocupa de temas que no tienen que ver mucho con la ciudad. ¿Sabés una cosa? A menudo los gobernadores llaman a sus diputados de todos los partidos y les piden que le impulsen algo para su provincia. Claro, acordate que sos de acá. Cuando el gobierno porteño es inexistente, a veces no los llama. Es decir, no les pide cosas, impulsen esto para la Ciudad de Buenos Aires. Debo decirles, por si no saben, que por lo menos de grosso en adelante no hemos tenido ningún jefe de gobierno porteño. Y debo decirles que los principales candidatos que se perfilan como diputados nacionales por la ciudad el año que viene tampoco son nacidos en esta
ciudad de Santa María del porteño Bonaire. de nacimiento. Claro, porteño de acá. Vos me decís que los del interior venimos a suplirlos. No, yo digo que si vos ves la legislatura, nos fuimos de tema, si vos ves la legislatura va a ser que por lo menos la mitad de los legisladores de la ciudad no nacieron en esta ciudad, los jefes de gobierno que venimos teniendo no son de la ciudad, los próximos candidatos que están en los lugares expectables no nacieron en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad es muy generosa, ahora que lo pienso. Esta es mi porteñidad, así, terrible. La porteñidad. Inaceptable. No, para alguien que viene del interior. absolutamente aceptable, absolutamente aceptable. Para mí es aceptable. Yo quisiera hacer una observación, volviendo al tema, Aeroparque, Jorge Newbery. Como vos decías al principio, el gobierno de la ciudad firma con el gobierno nacional un convenio. Sí, yo me voy a ir parando y lo vas explicando. Sí. ¿Vale? Así, a ver si vamos a hacer que los camarógrafos sufran. Bueno, él decía que firma un convenio el gobierno nacional con el de la ciudad. Las pistas se alargan. Este es el alargue. ¿Cuántos metros son de alargue por cabecera? 100 y pico. Casi 100 y pico. Esto es para un lado y para otro. De norte, donde está el restaurante Clo-Clo, esto es sur. Donde se accidentó aquella vez. Claro, lo que sería la prolongación de la ida del avión de Lapa. Se corre las vías del ferrocarril Belgrano hacia adentro del aeroparque, como paralela a los hangares. Exacto. Para dar lugar a una nueva traza de la Lugones, un nuevo carril de la Lugones, ¿sí? Acá se ve en amarillo. Sería el carril de vuelta hacia General Paz que le falta a la autopista Ilia. A la Ilia, exactamente. Y después, todo este corrimiento hacia el este, hacia el río, repercute en la corrida de las rejas actuales del aeroparque hacia el río. Sí, se corren estas de acá. Hay un sector en las cabeceras. Exactamente, se corren. Y cuesta una fortuna de plata que lo paga la ciudad y está en el convenio. Y esto implica una nueva traza de la autopista costera, en donde se ve claro en este plano que es oficial del gobierno de la ciudad, se ve claro el relleno del río entre Punta Carrasco y el Club de Pescadores, por ejemplo. Un relleno importante y otras modificaciones de la línea costera, como dicen los que saben. ¿Está bien? Sí, del perfil costero. Del perfil costero, ahí está. Bien. Este es el proyecto. Esto evidentemente implica como dos realidades, ¿no? Primero, es cierto que soluciona en gran parte el tema vial del corredor norte. La pregunta es si para solucionar el tema del corredor vial hay que agrandar el aeroparque. O sea, ¿cuál es la relación entre una cosa y otra, ¿no? No, y si un problema grave tiene el aeroparque, precisamente es el ancho, que es muy angosto. Hay muy poca distancia entre la pista de carreteo y la pista de despegue y aterrizaje. Eso se conoce internacionalmente como efecto Tenerife, es decir, puede tener el problema de producir un accidente como en Tenerife, que un avión que estaba aterrizando tuvo una colisión con un avión que estaba carreteando. O sea, por un pequeño desvío en el aterrizaje, un pequeño accidente que no hubiera tenido ninguna consecuencia, choca con un avión que está carreteando. Porque hay muy poca... Y este problema de que es muy angosto se acentúa con este proyecto. Bien. Básicamente, la convocatoria que estamos organizando, Andrés, es el día 18 de octubre, 17:30 horas, en el Colegio de Abogados. El Colegio Público de Abogados de la capital, el que está en la calle Corrientes, 1441. 1441. Y se pueden anotar en la Fundación Ciudad, en nuestros teléfonos 806-8294 o en nuestro mail fundacionciudad@interlink.com.ar. Y la idea es que se exponga el proyecto oficial y las personas que se anoten previamente puedan, creo que disponen de 5 minutos para dar su punto de vista sobre este proyecto. En la Fundación, las organizaciones que estamos promoviendo esta convocatoria o audiencia, para si te resulta más fácil el término, audiencia pública, ponen a su disposición, absolutamente sin cargo, toda la documentación de este proyecto. Usted puede llevarse los papeles, la cronología, copia de los convenios, los planos en CD,
para, antes de ir a la convocatoria, tener todo el material y poder hacer uso de su tiempo en forma fundamentada, ¿no? Es el mecanismo típico de estos asuntos. Si me permitís, Sí. no, quería resaltar todo esto que estamos generando, esta convocatoria pública, desde 3 ONG en última instancia, cuando en realidad todo esto lo tendría que estar haciendo el Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la Nación, es decir, todas las instituciones de la Constitución, digamos. Bueno, sin embargo, parece que no existiera ni la Constitución Nacional, ni de la ciudad, nada. Los funcionarios firman algo y una obra de semejante envergadura violando todas las normas. Lo que es cuestionable, no sé qué te parece, Ríos, es un poco la decisión, ¿no? Porque independientemente de que la obra sea buena o mala, eso lo dirá el estudio de impacto ambiental, lo dirán los expertos, lo dirá la gente. Está bueno que el parque sea grande, sea chique. Eso es otro momento de hablar, ¿sí? Lo que no parece lógico es que tomemos al doctor Ibarra, ¿no? Sin ninguna animosidad. Hace 5 años atrás decía que el aeroparque tenía que irse a Ezeiza. Cambio de opinión. Bien. Hizo una encuesta. Ocurre. Está bien, ocurre. En el 2000 se junta con el ministro Machinea y dice el aeroparque tiene que irse de Palermo y tiene que ir una panza sobre el río. Exactamente. ¿No? A la altura de la ciudad universitaria. Más o menos. Y ahora se reúne con el presidente Kirchner y dice el aeroparque se queda como está, más grande. Caramba. Bien. La pregunta es si, aparte de que es llamativo el cambio de la idea, ¿no? Cómo una voluntad va cambiando. La mutación constante. La mutación de la opinión del señor jefe de gobierno. Lo que es para el análisis absolutamente desapasionado es si están las absolutas facultades del presidente de la Nación y del jefe de gobierno sentarse y definirnos la ciudad. Eso es lo que está en discusión acá. Si dos personas que están hoy en el poder y que mañana no van a estar, nos pueden plantar un proyecto sin discusión pública, un proyecto de alta importancia estratégica y de singular impacto ambiental. Eso es lo que está... Ya estamos hablando de política, estamos hablando también, estas cosas como esta nos recuerdan a nosotros la imperiosa necesidad de una reforma política, que la reforma política no es un capricho de jovenzuelos inquietos, sino que es una intención de otorgarle a las decisiones de los gobernantes una legitimidad frente a su gente. Claro, es decir, la discusión pública, ¿no? La propuesta pública, la aceptación de cuestionamientos de parte de los gobernados, ¿no? Legitimidad que por otra parte está en el texto constitucional, en las cláusulas que nuestra sociedad escribe en piedra, digamos, las que no deberían cambiarse. Si hay algo que esta ciudad tiene, son instrumentos de participación y además tiene el mecanismo de evaluación de impacto ambiental escrito en la cláusula constitucional. Artículo 1, que es una democracia participativa. Sí, pero no solo el artículo 1, porque esas embales siempre suelen aparecer en los artículos 1, pero si uno mira el resto de la normativa constitucional, hay más de 10 artículos. Y claro, y entre ellos la ley de doble lectura, ¿no? Acá me están haciendo así, y no significa lo que vos pensás que es. No, caramba. No, me dicen que faltan 2 minutos. Gracias. Entonces, si usted quiere participar, lo invitamos a participar, especialmente a las ONGs vinculadas con este tema, ONGs ambientales, organizaciones que tengan que ver con la ciudad, con la costanera norte, con la protección del río, con la defensa del medio ambiente. Lo invitamos a anotarse en fundacionciudad@interlink.com.ar u 806-8294. Los proveemos de todos los materiales que tienen que ver con este proyecto y los invitamos a usar esos 5 minutos que tenemos previstos por organización para que exponga su punto de vista en esta convocatoria o audiencia pública. El resultado de esta convocatoria, las opiniones de todas las personas se editarán en un documento, en papel o digital, y serán puestas a disposición de las autoridades para que puedan tomar las decisiones un poco oyendo a la gente, ¿no? En definitiva de eso se trata. Repito la convocatoria. Sí, dale. Lunes 18 de octubre del 2004, 17:30 horas, Colegio Público de Abogados, Corrientes 1441, casi esquina Uruguay. Organiza, fue Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAR, Fundación Ciudad y Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, APEU. Bien, nos estamos yendo por esa, ¿no? Bien. Ríos, era Ana Díaz.
la primera habitante la de primera la ciudad, pobladora femenina. que vino con Juan de Garay, que se casó aquí, que tuvo el primer porteño, que no me puedo acordar el nombre, es terrible con este tema, lo voy a estudiar más. Pero fue la madre del primer chico que nació aquí, tenía un solar por Plaza de Mayo y una quinta por Belgrano, que obviamente le correspondió como fundadora de la ciudad de Buenos Aires, la única mujer que vino con Juan de Garay en la segunda fundación. Eso nos había quedado pendiente del programa pasado y vamos a seguir tras los pasos de Ana Díaz. Gracias, Andrés, gracias, Osvaldo, gracias, Rivers. Nos vamos, los invitamos a participar en la convocatoria pública y lo mismo que decimos siempre, métase en los temas de su ciudad, métase en los temas de su edificio, métase en la vida de la comunidad. Recuerde que, como decía Sarmiento, cuando los honestos se quedan en la casa, los pillos entran en los lugares de gobierno. Hasta el próximo miércoles. Chao.